al hombre delante de Dios y delante de las autoridades que habían sido instaladas. Y dentro de esa ley le da una ley que los levitas eran los sacerdotes, era la tribu sacerdotal. Dentro de las leyes que recibe, le dicen que ninguna otra tribu podía hacer de la tribu de Leví. Entonces la tribu de Leví es la tribu sacerdotal. Mediar entre el pueblo y Dios. Pero todavía habían normas dentro de la tribu que decían que nadie podía entrar al lugar santo si no era de la descendencia de Aarón. Y todavía había otro, nadie podía entrar al lugar santísimo si no era llamado sumo sacerdote. Entonces cuando estas leyes, mire, porque Dios es un Dios de orden, ¿usted está de acuerdo conmigo? Primera de Corintios capítulo 14, verso 33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Entonces nosotros tenemos que ver los tiempos, los propósitos y las leyes. Y las leyes, porque cuando hablamos de cambio de ley, usted va luego a las leyes mosaicas, y no es eso solamente. No es eso solamente. Cuando nosotros queremos aclarar algunos procesos, tenemos que empezar a saber que el proceso de Dios para la humanidad empezó con Abraham, dándole una promesa. Sigue con Moisés y le da las leyes, unas leyes contra la naturaleza del hombre. Es imposible cumplir la ley. Y dice la Biblia que nadie se salva por la ley, porque la ley fue dada con la finalidad de mostrarle al hombre su condición de naturaleza, su naturaleza de pecado. Romanos capítulo 1 al 5, los primeros 5 capítulos hablan de la naturaleza de pecado del hombre. Es imposible que el hombre no peque. Y después de esos capítulos empieza a hablar de pecados, porque cuando habla de pecado en singular habla de naturaleza. Y cuando habla de pecados en plural, habla de hechos pecaminosos que permite la naturaleza del hombre. Entonces, con la ley mosaica, difícilmente se puede salvar uno. No se salva, porque eso no era el final de Dios para el hombre. La ley no era el final de Dios para el hombre, me está escuchando, ¿verdad? Sino parte de un proceso que tiene que irse cambiando, pero no es el fin de la promesa. La ley no era el fin de la promesa. La promesa seguía vigente. La ley es parte del proceso del cumplimiento de la promesa. Hay un dicho que dice una cantante ronca, la Ana Gabriel, que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí lo ha oído, ¿verdad? No, hombre, si estoy en música ya me di cuenta. Entonces, mire, el asunto está en que la promesa es un proceso de principio a fin. Y la ley es uno de los pasos. Cuando nos dan la ley,
o cuando le dan el Padre la ley a Israel, la finalidad es que le muestre a la humanidad la naturaleza del hombre. Cuando el hombre sepa su naturaleza, que no es capaz de ser santo delante de Dios por sí mismo, porque su naturaleza es contraria a la santidad, entonces va a valorar lo que Dios está haciendo por la promesa de bendecirlo como una familia de Él en la descendencia que viene, que es Cristo. Esa ley que el Padre da es una ley que enmarca ya no solamente la naturaleza del hombre, ya no solamente sus hechos pecaminosos, sino todavía enmarca el final o la consecuencia de transgresión de la ley. Que dice que la ley dice que la paga del pecado es muerte. La ley dice, no olvide eso, que la paga del pecado es muerte. Pero cuando vamos a un punto distante de este punto que yo le estoy hablando, dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna. Entonces vamos a llegar a la vida eterna, pero ahorita voy en el pasito de la ley. ¿Sí me estoy dando a entender? No mucho. Cuando uno entiende dice amén. Cuando no entiende dice men. Ahí, men. Oh, man, dicen los gringos allá, ¿verdad? Mire pues, ¿cómo le marco esto? Mire, en Gálatas capítulo 3, verso 16 está. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Verso 17. Esto yo lo estoy leyendo aquí en la versión al día. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Al haber sido así, quedaría sin efecto ¿cuál? La promesa. Si la herencia, verso 18, se basa en la ley, entonces ya no se basa en la promesa. Entonces ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Ahora mire, entonces le estoy diciendo, la promesa es un proceso largo, la ley es un paso. Por eso cuando nos dicen que hay que guardar el Shabbat, no es porque ese es un paso. Para que cuando se revelara el verdadero Shabbat, lo pudiéramos conocer como nuestro verdadero reposo, que es Cristo. En la ley el Shabbat es un día, pero en la promesa, en el cumplimiento de la promesa, es una entidad que se llama Jesús, que se tiene que revelar todavía en este proceso, si me da tiempo, ¿verdad? Si me da tiempo. Pero yo creo que sí. Entonces sigue. Entonces, verso 19. ¿Cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se cumplió o se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, hay una pregunta:
Verso 21. ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la ley que nos dan ahí es una ley para muerte. Porque establece que la paga del pecado es muerte. Y lo que Dios quería era no darnos muerte, sino darnos vida. La promesa es para vida, no es para muerte. Pero no podemos entender la vida si no entendemos la muerte. ¿Usted ha oído un dicho que ya muerto, ¿para qué quiero la vida? ¿Ha oído ese dicho? Para volver a vivir. Para volver a vivir. Porque usted después de muerto tiene vida. Y vida eterna. No solamente como una esperanza vaga. No, usted tiene la vida, tiene a Cristo, que es la vida. Entonces en la ley no revelan mayor cosa que una sombra. Revelan una sombra de lo que viene. Pero no era la perfección del cumplimiento de la promesa, sino estaban dando un paso. Entonces mire, dice en el verso 22, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Cristo, en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Verso 23, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Mire pues, la ley cumple su función cuando nos pega el susto. Oiga, la ley cumple su función cuando nos muestra la sentencia. Porque si no nos muestra la sentencia que hay, no entendemos ni valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. No me di a entender, creo yo, hermano. ¿Usted es hijo de Dios por la ley o por la fe? Bueno. Entonces mire qué dice aquí. Verso 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, o sea, a la ley. Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo habéis sido revestidos de Cristo. Y mire aquí dice, y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bueno, ahora sí tengo que explicarle este puntito. La promesa es un proceso. La ley es un paso para mostrar nuestra condición y revelarnos que por la ley nadie se salva. Romanos 10:4 dice, oiga que dice Romanos capítulo 10 y verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno. Entonces vean, ¿tenemos que justificarnos y cumplir la ley para tener vida eterna? No. ¿Tiene una naturaleza que pueda enfrentar y cumplir la ley completamente? No. Entonces, ¿qué necesita?
tener a Cristo. Tener el cumplimiento de otra fase de la promesa. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que el Padre da una promesa. Esa promesa, cuando da la ley, no es el cumplimiento de la promesa, sino una afirmación de su promesa. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a ser capaces de entender la gracia. Entonces fíjense que por los pecados, por la naturaleza de pecado, nadie se puede salvar por la ley, porque la ley establece que debe morir. Nos sentenció a muerte. Usted ha leído una porción que dice que Cristo clavó en la cruz la cédula que nos era contraria. La cédula, en términos de derecho antiguo romano, era un acta de sentencia, donde se decían las causas por las cuales estaba sentenciado a muerte. Entonces nosotros, según la ley, teníamos un acta de sentencia a muerte, porque nuestra naturaleza de pecado nos había llevado al pecado, y los pecados nos hicieron a nosotros merecedores de la muerte en el proceso de la ley. Pero el propósito de Dios no era mostrar su promesa en la ley, sino hacernos visible una condición lamentable como humanos. Oiga, una condición lejana a la santidad, lejana de las cosas santas. Por eso la ley pedía sacrificios para cubrir el pecado, no para quitar el pecado. Daban un corderito, y ese corderito lo ofrecían por familia, para cubrir el pecado, no para quitar el pecado, para cubrir el pecado. Solo para tirarle algo encima que no se mire. Como hacen las hermanas cuando tienen mucha ropa que no han planchado, ¿verdad? Y la tienen por ahí amontonada, le tiran una sábana encima cuando llega a visita, ¿verdad? Eso no es cierto, hermano. Eso lo vi en el estreno de la telenovela Corazón Salvaje. Hermanos, y porque usted llamó, es que venimos hoy y me tocaba ver el inicio. ¿Me voy dando a entender este proceso? Entonces fíjense que el Señor, el Padre, nunca estuvo en su corazón amedrentar al hombre, sino mostrarle su justicia y su amor. El asunto es que el hombre no ha entendido la promesa. Entonces quiere quedarse con la ley. Y lo único que va a conseguir con la ley es terminar sentenciado a muerte. ¿Qué dice San Lucas capítulo 16, verso 16? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: se ha cumplido en mí lo que estaba escrito en la ley, lo que estaba escrito en los profetas y lo que está escrito en los salmos. Se ha cumplido en mí las escrituras.
La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Porque allá en la ley pedían un cordero. Y aquí Juan el Bautista recibe la revelación y dice, he ahí, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no dijo que cubre, dice que quita. Porque ese era el Cordero que se había ofrecido en promesa para la descendencia de Cristo. Entonces, allá, déjeme plantearle. En la promesa, cuando se hace la promesa, hubo un cordero que sustituyó a Isaac. En el cumplimiento de los profetas, los salmos y la ley, porque Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, viene un verdadero cordero que ya no sustituye a Isaac, lo sustituye a usted y a mí. Y su sangre nos va a lavar de todos nuestros pecados. Démosle un aplauso al Señor y ya seguimos. Por eso Él dijo, es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. O sea, hasta la tilde se iba a cumplir. Lucas 16, 16, porque Jesucristo mismo, ¿qué dice ahí? En Efesios 2, capítulo 2, verso 10, ¿y qué? 7 creo que es. Verso 15. Pero veamos en el verso 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciéndose así la paz. O sea, Él mismo toma como cordero todo el peso y la carga de la desobediencia del hombre. Y nos va a presentar ante el Padre justificados, porque se va a poner como cordero y como abogado. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano. Entonces, si volvemos a Efesios, vamos a ir entendiendo que en el verso 16 del capítulo 2 dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Cuál enemistad? La enemistad que creaba la ley con Dios. Porque la ley nos creaba una enemistad con Dios. ¿Cómo se lo explico? Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por la ley o por la fe? Bueno. Entonces no por la ley podía cumplirse una amistad, sino la ley creaba una enemistad. Entonces la ley da a conocer la enemistad entre el hombre y Dios. Porque Dios es santo y el hombre es
con naturaleza de pecado. Y la ley nos demuestra nuestra naturaleza y nos envía a muerte. Entonces era una enemistad que Él la abolió, la anuló en la cruz del Calvario. Entonces, mientras el Señor estuvo en la tierra, la ley estaba vigente. ¿Sí? Pero Él era la consumación de otra faceta de la promesa. La otra faceta de la promesa. Que era sacar a luz la gracia y la resurrección. Porque la ley, mire pues, la promesa era bendecirnos. La bendición de Dios es darnos vida. Pero manda la ley para mostrar la naturaleza, pero no podía quedarse la promesa solamente con la ley. Entonces tenía que ver que el hombre entendiera que estaba sentenciado a muerte, y cuando sabe que está sentenciado a muerte, aparece la promesa, que es Cristo Jesús, su propio Hijo, que viene a morir a la cruz para mostrarnos a nosotros el perdón de nuestros pecados, de los cuales nos condenaba la ley, para que nosotros ahora tuviéramos perdón de pecados y fuéramos justificados, o sea, declarados sin culpa delante del Padre, siendo culpables por hacerse Él nuestro abogado delante del Padre. Por eso dicen, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que olvídense que, con todo el respeto que sus difuntos tienen, mi tío murió pero ya está intercediendo por mí allá, mi mamá murió y está intercediendo allá, mi papá murió y está... Cuentos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Es el cumplimiento de una promesa. Entonces el Señor viene a marcar la frontera entre la ley y la gracia. Y entonces se establece un nuevo sacerdocio. Allá la tribu de Leví eran los sacerdotes. Los que podían servir al altar. Ahí se marcó la frontera entre la ley mosaica y el cumplimiento de la promesa. Y ese cumplimiento de la promesa que Jesús aparece, y por eso insistimos que Él resucita sábado 3 de la tarde. Porque incluso ni a la tradición le cuadran los días, porque 3 días y 3 noches dijo el Señor que le iba a dar que señal de Jonás, ¿verdad? ¿Se recuerda, verdad? Y si en la Cuaresma se les muere a las 3 de la tarde el viernes, el sábado a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde, el lunes a las 3 de la tarde tendría que haber resucitado. Entonces no cuadra. Porque en el Shabbat el cambio del sacerdocio lo hacían a las 3 de la tarde. Entonces si iba a haber cambio de sacerdocio, y Él era el sumo sacerdote, y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tenía que tomar posesión del cargo a las 3 de la tarde. Y ni cuenta se dieron los que estaban de turno. Dice Hebreos capítulo 7, verso 12, porque ha cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces se establece el sacerdocio eterno, el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Eso trae con nosotros
pues nos trae a nosotros que Jesús marca la frontera. Y cambió la ley. Hay algunas leyes que él habla, por ejemplo, para los que toman nota. Dice Mateo 5:21, creo que está, dice: a vosotros os fue dicho, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero luego dijo: pero yo os digo que el que esté enojado con su hermano sin causa será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga necio o raca, dice aquí, a su hermano será culpable ante la corte suprema. Ahora ya, o que le diga idiota, dice, ¿verdad? Así dice aquí, será reo del infierno. Entonces no afloja la ley, la cambia y la aprieta en algunas cosas. La Pascua se celebraba en Israel comiendo cordero asado. Comían cordero asado, por eso dice: después de haber cenado, él dio gracias. ¿Qué habían cenado? Cordero, porque habían celebrado la Pascua. Tomó el pan y tomó la copa. Instituyó la Santa Cena. Eso no estaba en la ley. En la ley había que comer cordero asado. Entonces, si se van a justificar por la ley, que hacen cordero y que inviten, ¿verdad? Y que hacen, no chivo, ¿verdad? Porque el chivo ya es de mucho. Cordero. Por eso no le entendieron cuando él dijo que debían comer su carne y beber su sangre, porque él estaba recién terminando la cena del cordero. Entonces él estaba hablando de su sangre y de su carne como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí me voy dando a entender, ¿verdad? Más claro no cante un gallo a las 5 de la mañana, creo yo. Y había un enredo entre los mismos judíos que creyentes y los gentiles creyentes. Los judíos querían seguir amarrados a la ley. No, los gentiles se tienen que circuncidar para poder pertenecer al reino. Querían seguir manteniendo sus tradiciones religiosas. Y tuvo que venir Pablo y decir: no, la circuncisión de un pacto que hizo Abraham allá, que se circuncidó a los 99 años, y que todo hebreo se tenía que circuncidar. Ahora ya no es esa ley. Ahora la circuncisión es en el corazón del hombre. Eso, o sea, hay cambio de ley. En la medida que va el proceso del cumplimiento de la promesa, se van instituyendo leyes y normas. Y esas leyes y normas van organizando el movimiento de la iglesia, que tiene que llegar el momento en que tiene que entender que la promesa es un gran proceso y que la ley mosaica era un paso. Que la venida de Jesús era la consumación de la promesa, pero que todavía tenía que cumplirse lo que él dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador y los guíe a toda la verdad. ¿A quién dejaron? Ay, Dios, dije usted, a Pedro pensé que iba a decir usted, fíjese. Fíjense que dejaron al Espíritu Santo. Entonces, aquella ley era en piedra, era dura. Ahora la ley, él dijo en Isaías: yo voy a escribirles mi ley
ya no en piedras, en un corazón de piedra, lo voy a escribir en sus corazones. Cuando se habla del corazón, se habla de la vida. Entonces nos van a dar la palabra por logos, por conocimiento, pero tiene que bajar a ser vida en nuestro corazón. Tiene que hacerse rema en nuestro corazón. Entonces, mire, ahora el Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué es consumado? La traducción en idiomas populares, ese consumado es, quiere decir, la factura está pagada, la deuda está pagada. Ninguno de los hombres que crea en Él es deudor para con Dios. Ninguno de los hombres que crea en Él y en el sacrificio que hizo en la cruz tiene enemistad con Dios. Y todavía sigue en esa naturaleza que la ley lo determina. Pero usted dejó de estar gobernado por la ley y entró a la dimensión de una gracia. Y cuando entra a esa dimensión de gracia, el Señor Jesús dice en la cruz, consumado es, la factura está pagada. Les revelé la gracia, el perdón del pecado, y ahora voy a resucitar para mostrarles la vida eterna. Entonces viene y nos muestra al tercer día resucitando la vida eterna. La promesa de Dios era mostrarle al hombre cómo regresar a su origen. A su origen. Cuando usted recibió el estudio de la energía primigenia, encuentra que ahí Jesús le aparece a sus discípulos y pasaba paredes y estaba en un lugar, estaba en otro y no tenía transporte. Porque lo que perdimos en el primer Adán, lo recuperamos en el postrer Adán, que es Cristo. La dimensión sobrenatural. Entonces, pero para poder tomar posesión nosotros de esa promesa de lo sobrenatural, tiene que morir este cuerpo. Porque ahora nosotros tenemos esperanza de la resurrección para vida eterna, no para condenación. Entonces fíjense que el Espíritu Santo, antes, el Señor Jesús, antes de ascender, dio instrucciones muy claras. Ahora van a ser ustedes guiados por el Espíritu Santo. Ahora van a ser ustedes convencidos por el Espíritu Santo. Entonces viene una ley, o varias leyes. Romanos, capítulo 3, verso 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿De quién están hablando ahí? El Padre. Verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bueno, entonces ahora mire, ya no es usted ni yo salvo por la ley mosaica. Ese fue un paso del cumplimiento de la promesa para que nosotros hoy valoremos la gracia, que es el perdón de pecados y la revelación de la vida eterna, y creamos que en Jesús hay vida eterna. Entonces, la fe nos llega a nosotros a decir, primero Dios, si Dios quiere.
Ya se nos quita la jactancia, la arrogancia o la necedad aquella de, mañana yo voy a ir a tal lado, pasado voy a estar en tal otro lado, voy a hacer esto. No, no, no. Usted y yo en este nivel tenemos que decir, si Dios quiere. Primero Dios. La ley de la fe antepone a Dios sobre todas las cosas en cada acto de su vida. A eso nos está guiando el Espíritu Santo. Cada vez que yo voy a abrir el pico, tengo que pensar, primero Dios, porque la gloria es de Él, es de Él. Hay otra ley, la ley del Espíritu de vida. Ahora hay un montón de leyes entonces, ¿verdad? La mosaica, no va a decir usted de la del piso, ¿verdad? No, no, no. Estoy hablando de Moisés. Tenía la obligación o el objetivo de mostrar nuestra naturaleza. Pero esta ley de la gracia es una ley que nos revela a nosotros la oportunidad del perdón de lo que nos sentenciaba la ley y nos revela la vida eterna por el perdón de los pecados. Ahora nosotros, para permanecer en la guianza del Espíritu Santo, tenemos una ley de la fe que nos quita la autosuficiencia y la arrogancia y decimos primero Dios. Y tenemos la ley del Espíritu de vida. Romanos capítulo 8, verso 1. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Póngale ahí entre paréntesis, ley de Moisés. Porque el Espíritu de la vida se nos reveló en una ley que es Cristo. Mire, usted se recuerda que en estos líos que habían de las normales, había de eso de magisterio, la corte amparó porque no había una ley o un acuerdo gubernativo que dijera lo que habían llevado a cabo el ministro y sus asesores. Entonces avalaba el amparo que pusieron. Entonces aquí emiten la ley para que el enemigo no siga poniendo amparos. Aquí emiten la ley de la fe, emiten la ley de la vida, porque podía decir, ustedes por creer van a ser salvos. Sí, por creer en Cristo. Ustedes tienen espíritu de vida. Sí. ¿Sabe cuál es el espíritu de vida? El que se siente condenado, cuando lo condenan, ¿cómo se siente? Tira cohetes y brinca, silba y grita. No, está de bajón. Entonces nosotros tenemos el espíritu de vida en Cristo Jesús, porque nos ha librado de la muerte del pecado, o la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado. O sea, en la naturaleza contra la ley. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas leyes llevo? Hay otra ley. Ya estoy hablando de las leyes de la gracia, ¿verdad? La ley de justicia. Romanos 9:31. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley.
¿Por qué? Verso 32. Porque no iban tras ella por fe, sino por obras, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Este es el clavo. Cuando la gente se quiere justificar por obras, si usted no hace, usted va a perder su salvación. Si usted no da, va a perder su salvación. No han entendido la promesa, no han entendido la ley de Moisés, no han entendido la gracia, no han entendido la ley de la fe, no han entendido la ley de la justicia. Entonces no han entendido la ley de la justicia de Dios. La justicia de Dios es la revelación de Jesucristo para nosotros. Bueno, prometí, dice que pastor con micrófono es peligroso. Prometí darles el tiempo antes, aunque a mí no me cumplieron. Estoy sentido, fíjense, hermano. Voy a ministrar con usted. Dios, cuando llama a un hombre pagano que tenía nociones de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Dios, llamó a Abraham. Cuando le creyó, lo llamó Abraham. Primero lo llamó padre enaltecido y después le llamó padre de multitudes. Y le dio una promesa. Y una vez le dijo, van a irse cautivos a Egipto. Cuando salen de Egipto les dan la ley de Moisés, para que conozcan la naturaleza del hombre y puedan proclamarle a las naciones lo que Dios quiere hacer, pero no era para salvar al hombre la ley mosaica, era para mostrarle su naturaleza, era para una sombra que de lo que habría de venir, la verdadera justicia de Dios. La ley sentencia al hombre a muerte por causa de su naturaleza de pecado. Entonces viene Dios y saca a luz la gracia, que es el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero ahora, para permanecer en esa gracia y en esa revelación de vida eterna y cumplir la plenitud de la promesa de Dios en nuestras vidas, necesitamos la ley de la fe, necesitamos la ley de la justicia, participar de la ley de la fe, de la ley de la justicia. Y tenemos que permanecer en la ley del Espíritu de vida. Porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces hoy nosotros tenemos que tener claro los tiempos, los cambios y los procesos. Los tiempos, los cambios y los procesos. Para que no nos quedar creyendo en la promesa, quedarnos en el paso de la ley. Porque es lo más crítico y triste que le puede pasar al hombre, querer justificar por la ley. No tendrían que celebrarla, los que se justifican por la ley no tendrían que celebrar la Santa Cena con pan y con vino. Tendrían que celebrarla con un cordero asado, si quieren cumplir la ley. Porque la ley, según Romanos, según Gálatas, dejó de ser, porque no nos justifica, nos condena. Romanos 10:4 le dije, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y dice Gálatas, el que se justifica por la ley de la gracia ha caído. Bueno, más claro creo que no canta el gallito, ¿verdad? El gallo Cornelio. ¿Estamos entendidos que la ley de Moisés era un paso? Dejémoslo ahí entonces. No nos debemos justificar por la ley. Creemos en los mandamientos, porque son los que nos revelan
la naturaleza. Pero el objetivo de Dios no es sentenciarnos ni amedrentarnos con la ley, sino revelarnos a su Hijo, mostrarnos a su Hijo en el perdón y en la vida eterna. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. La ley de la fe, la ley del Espíritu de vida y la ley de justicia son leyes a las que el Espíritu Santo nos lleva para que entendamos la dimensión de la gracia, que consiste en el perdón de pecados y la revelación de vida eterna. No es la ley de Moisés, no es la del antiguo pacto la que nos hace a nosotros revelar la salvación. Por eso dice la palabra, hasta Juan se proclamaron los, ¿qué decía? El Antiguo Testamento. A partir de ahí se dan las buenas nuevas, se dan las buenas noticias. O sea, llegó la promesa, llegó la ley de la fe, la ley de la justicia, la ley de vida, el perdón de pecados, la vida eterna. Se da la buena noticia. Padre, gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos y darnos el privilegio, Señor, de poder vivir el mejor de los tiempos, el mejor de los tiempos, para conocer el cumplimiento de tu promesa, para conocer que en estos tiempos nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Si bien es cierto que nos revela nuestra naturaleza, tu verdadero propósito era revelar a Jesús, y lo has revelado a nuestra mente y a nuestro corazón. Te ruego, Señor, que cada uno podamos valorar la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida, la ley de la justicia, que son de la gracia, para que ahora disfrutemos de la comunión de los santos y el cumplimiento de la promesa que un día por fe le hiciste a Abraham. Yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús